Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles y feriados les decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa. Estamos aquí compartiendo otro nuevo día histórico de nuestras vidas, hasta las 14:30. Hasta ese entonces, y hasta después también, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 423-3822, o nos dejan un mensaje grabado al 425-7931, envían mensaje de texto al 156-515-522, le ponen 261 si no son de la provincia de Mendoza. Es el número de característica, ¿verdad? Así es. Así se dice. Nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar. También nos leen en www.netlog.com/historiaactiva. Y también nos pueden escuchar online a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza. Un gran saludo a Adriana Libonati, a quien tuve el gusto de conocer ayer. Es una vieja seguidora de Historia Activa en Netlog. Así es. Así que bueno, nuestro saludo para ella. Y a toda la gente de Facebook, ya somos 119, 118 amigos. Especialmente a Sergio Cancinos, que nos felicita y dice: enhorabuena, Historia Activa, hay que comenzar a conocer y valorar a nuestros maravillosos artistas. Muchas gracias por tan buena iniciativa. Así que bueno, largamos con la mejor onda, estimadísimo amigo. Así es, el día miércoles se comunicó un oyente con nosotros, dejó un mensaje a Adrián de Guaymallén, así que lo tomaron acá del control central. Y bueno, te agradecemos los aportes, Adrián, que hiciste con respecto a tus apreciaciones de los ejidos urbanos, es decir, los lugares que antes eran ecosistemas de viñedos y demás, y que ahora son o emprendimientos privados o casas directamente, y los titulares dominiales, podemos decir, al que hacía referencia. Te agradecemos el aporte, Adrián. Y bueno, para que sepas que hemos escuchado tu mensaje acá en el contestador, en el teléfono que nosotros damos, que es el 425-7931. Y bueno, ayer hablamos un poco de historia del parque, para refrescar estos 116 años. Ahora vamos a continuar, ¿no es cierto?, con estos prohombres que nos tocó en la Academia Provincial de Bellas Artes. Prohombres en las artes plásticas y después los literatos. ¿Sí? Tuvieron su influencia, fíjense, hasta los años que murieron. Esto es muy importante en la década del 80, algunos en la década del 90, pero que fueron señeros en Mendoza. Vos sabés que he tenido la oportunidad, como vos, Alejandro, de hablar con profesores egresados de la Academia Provincial de Bellas Artes, y por ahí suelen citar a sus viejos maestros. Sí. No, acordate lo que nos decía Laír Estrella, por ejemplo. Nos decía que, yo voy a decir a lo mejor una barbaridad, el óleo se pintaba de este modo o se hacía de tal otro. Sí. ¿Qué nos enseñó a Sony? Hacer esto, a que hagas esto o no hagas lo otro. Qué maravilloso eso, porque ahí, ¿por qué también lo decimos? Porque es la perdurabilidad de las acciones de estos hombres a través de las diversas generaciones. Esto es muy importante para la historia de los mendocinos, ¿no? Así es. Y bueno, estamos en este plan de reflotar y hacerles conocer a ustedes, para que conozcamos juntos toda esta playa de artistas locales, que es muy, muy interesante, muy vasta, por suerte, porque si nos vamos a remontar a los primeros pintores que tenemos, de las que se tiene noticia de esto, nos tenemos que ir al siglo XVIII, en Mendoza, siglo XVIII. En los años 1700. En los años 1700 ya comienzan a gestarse algunas personalidades artísticas, ya hay pinturas, imágenes religiosas, etcétera, etcétera.
Pero cuando esto se marca más aquí, a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX sí ya podemos hablar de artistas, con todo lo que ello implica. Y sobre todo adiestrados o siendo maestros por parte de pintores extranjeros, que acá venían bastante seguido en esos viajes tipo Darwin, ¿no? Que venían a conocer qué cosa rara había acá, este fin del mundo para ellos. Y se encontraban con gente que tenía avidez de conocimiento y con muchas capacidades para aprender lo que ellos pudieran enseñarles. Y así vinieron acá el francés Désiré Burrelli, los italianos Guillermo Olivar y Antonio Bergamaschi. Se suman el primer pintor mendocino, que fue Gregorio Torres, que fue mencionado como yo le dije alguna vez, por la licenciada Vargas en algún momento, y que nos hemos enterado que su trabajo está en internet, así que lo pueden verificar, ¿no? Ese que comentamos sobre los pintores viajeros, etcétera. Hasta la misma licenciada se sorprendió que estuviera en internet. Pero, son las sorpresas que uno se lleva en este mundo de mucha tecnología, ¿no? Tecnologizado. Está la sanjuanina Procesa Sarmiento, que es la hermana del expresidente, y la mendocina Elena Capmaní, entre otros. Principios del siglo XX está Juan José Cardona, que es escultor, Alfredo Nenciolini. Estos artistas incursionaron en el paisaje también. Hemos puesto a una gran personalidad del arte de Mendoza en nuestro muro, al señor Fernando Fader, otro de los grandes referentes de la cultura de Mendoza. Y vos sabés, Alejandro, que historiando tanto, yo tuve un tío, como siempre nosotros hacemos referencia a nuestras historias, ¿no? Sí. Y después les voy a decir por qué. Siempre ustedes saben que hacemos como unas vidas paralelas de lo que nosotros hemos aprendido cuando éramos chicos, porque nosotros alcanzamos a conocer gente que había nacido en el siglo XIX cuando éramos chicos, es decir, a los 1800. Cuando yo esto le digo a mis alumnos, bueno, me ponen una cara así, diciendo, ¿de qué época es usted? ¿No? Claro. Tener los brazos a ver si lo tenés cortito como los tiranosaurios. Claro, exactamente. Esto sería la apreciación. Y una tía abuela mía se casó allá por 1910 aproximadamente. Miren el año que le estoy diciendo. 1910. Sí, no, ahí. Hace mucho de esto. Sí. Hace más de 100 años, con un escultor italiano de apellido Paratore, que pasó por estas tierras, ¿no? Y bueno, y murió en esta tierra mendocina. Yo siempre me llevé una sorpresa en la escuela primaria que yo fui, que no podía ser otra que la General San Martín, y que ha cambiado de nombre, pero en esencia es esa. El tema es que cuando veo la escultura del busto de San Martín y leo abajo Paratore, entonces yo llegué así como sorprendido a mi casa, y bueno, me decían, bueno, es de tu tío abuelo, ¿sí? Que para ganarse la vida trabajaba de peluquero. Digo esto, un escultor italiano que trabajaba de peluquero para ganarse la vida, ¿sí? Y sus herramientas le sirvieron alguna vez para salvar la vida de él, porque en Uspallata se cayó a un pozo, un gran pozo, ¿no es cierto? Y gracias a que tenía herramientas de navaja, etcétera, fue haciendo pocitos, digamos, y trepándose, y hasta llegar a... Qué valiente, ¿eh? Qué valiente. Bueno, comento esto. No, está muy bien que lo traiga acá a la mesa. Lo traigo a la mesa para compartirlos con todos ustedes. Y no hay nada mejor que las cosas amenas para cualquier tema, ¿no? Así es. Está muy bien. Bueno, ¿cuándo llega Fader? En el año 1904 llega a Mendoza. Había nacido en 1882. Después de haber finalizado sus estudios en Alemania y en Holanda. Dejó un importante legado artístico, dentro del cual se encuentran las 52 obras del Museo Provincial de Bellas Artes de Emiliano Gueñazú, casa de Fader, justamente, murales, pinturas, dibujos, esculturas declaradas Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza, en el año 1998. Luego hay otros grandes pintores, como Ramón Subirats, Fidel Roy Matón, también profesores fundadores de la Academia Provincial de Bellas Artes, ya con el solo nombre, ya uno sabe, se entera de quién estamos hablando, ¿no? Y tenían mucha preocupación por la formación artística de los alumnos, de las personas de aquí. Y entonces
el gobierno de la provincia otorgó becas en el exterior para artistas nacidos en la provincia. Eso fue el caso de Rafael Cubillos, Elena Catmaní, Vicente Lair Estrella, que se formó en Madrid y Barcelona, por ejemplo. En 1915 se creó la primera escuela oficial de dibujo y pintura, que fue dirigida por Vicente Lair Estrella y Elena Catmaní, y que organizó en el año 1918 el primer Salón de Bellas Artes en la sede de la escuela, que estaba entonces en calle Gutiérrez 305, de Ciudad, obviamente. Pero vos sabés que el otro día también, cuando hablabas de otros artistas, de Córdoba y Tuburo, toda esta gente en esta formación académica enseñaban a sus alumnos y a la gente común que no tiene, tal vez llamémosle, inclinaciones artísticas, a mirar un cuadro, porque hay que saber mirar un cuadro. Aunque esto parezca una verdad de perogrullo, ¿no? Hay libros sobre hay cómo libros, mirar cuadros. Cómo mirar cuadros, porque, bueno, más allá de la sensación está lindo, está feo, hay un sinnúmero de... Hay un lenguaje. Hay un lenguaje artístico. Bueno, esta gente se dedicaba a eso. Por eso yo citaba justamente al profesor que yo conocí, egresado de la Academia Provincial de Bellas Artes, citar a su maestro Lair Estrella. ¿Nos enseñó esto o no nos enseñó lo otro? ¿Hacer esto o no hacer lo otro? Igual que la referencia a Sony, como dije recién, ¿no? Ahí está la formación intelectual, la formación académica. Y eso es lo que da la pauta del interés que hubo siempre en Mendoza por la expresión artística, en todas sus manifestaciones, ¿no? En todos sus rubros, por decirlo de alguna manera incorrecta, ¿no? Y acá estamos hablando de pintura, y en la década del 20, después en la del 30, se afirmó el campo artístico en la provincia, con la creación justamente de lo que hemos hablado, que dio pie a todas estas charlas que hemos tenido en Historia Activa, las instituciones culturales, a través de los centros de enseñanza, asociaciones, galerías comerciales, Museo Provincial de Bellas Artes, creado durante la gobernación del doctor Alejandro Orfila en el año 1927, la creación de la Academia Provincial de Bellas Artes, creada por Asoni y compañía, y otros grosos, dirían los chicos, ¿no? La Escuela de Dibujo al Aire Libre, y posteriormente esta cátedra que pasó a formar parte de la carrera de la Universidad Nacional de Cuyo, nada menos, o sea, para que tengamos en cuenta toda la importancia que tenía. Claro, fue la base formativa de la Academia Nacional de Bellas Artes, que después se convirtió en la Facultad de Bellas Artes a partir de 1968. Claro, hay muchos sucesos, ¿no? Durante las distintas décadas del siglo XX, que ya terminó, pero en la década del 50, por ejemplo, fue la inauguración del Museo Provincial de Bellas Artes en Emiliano Guianzú, Casa Fader, que se inauguró el 11 de abril de 1951, gracias a Mabel Flores Ibarra, que nos felicita por tener tanta historia en la cabeza. ¿No? Gracias. Los movimientos artísticos, durante esa época surge en Mendoza un grupo de artistas comprometidos con las causas de reivindicación social, muy acorde con el gobierno nacional, ¿no? Con el general Perón. La posibilidad de llevar al arte un lenguaje de comprensión universal. En 1952... La época de un gran proceso de movilidad social. Y fíjense que el proceso de movilidad social, eso se lo atribuye a un sociólogo italiano. Fíjense, no era peronista, pero era italiano, Gino Germani. Bueno, la hija creo que dirige el Instituto de Sociología, no sé si estará dirigiendo ahora, pero Gino Germani vio ahí esta movilidad social ascendente, como se llama hoy día en términos sociológicos. Está muy bueno su aporte, profesor. Y los artistas también demostraban esto. Tenemos mucho que decir, no vamos a terminar acá, indudablemente. Claro, bueno, por ejemplo, en 1952 Luis Quesada creó el Taller Popular de Arte Realista, que funcionó obviamente hasta 1955. ¿Sí? Claro. Y allí comenzó a desarrollarse también el Club del Grabado, a partir de 1955. Se privilegió el grabado como medio expresivo por el bajo costo, ¿no? Y a fines de la década, Luis Quesada, Bermúdez y Mario Vicente conformarán el Taller de Murales de Mendoza, que es una experiencia ligada a las enseñanzas de Juan Carlos Castañino, otro grosso. O sea, ustedes se han dado cuenta que estamos nombrando gente que, como si nada, y son todos... Claro, y que algunos lo hemos conocido en la vejez, debemos decir. Sí, también. También. Lo hemos conocido en la vejez y han dado charlas y hemos asistido a sus charlas intelectuales. Era un compendio de sabiduría
indudablemente si hubiese habido medios tecnológicos en la época que nosotros estudiamos, bueno, se podrían haber hecho más cosas, ¿no? Por supuesto, y estamos hablando aquí hasta la década del 50, ni hablar de la explosión artística que fue la década del 60 con el surrealismo instalado aquí en Mendoza, con el Ditela, Instituto Ditela en Buenos Aires. Vamos a hablar del Instituto Ditela porque lo nombran por ahí, pero no se sabe ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, hablando de Marta Minujín, justamente. Sí. Bueno, estamos llegando al final de Historia Activa, si estamos bien con los relojes, porque tenemos 4 horarios formales nosotros 4 horarios. en la mesa, para que no se enoje nuestra operadora María del Carmen Jurisic. Le entregamos en tiempo y forma al señor Badano con el boletín informativo y sigue Fito Suben en el patio trasero. Gracias por los saludos de nuestros compañeros antecesores de la lotería. Muchas gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Historia Activa.